Hola, ¿cómo están? Como todos los lunes estamos aquí en Activa tu Vida con Sol. Estoy muy contenta, estoy muy feliz porque tenemos un invitado de oro. Es una persona que yo quiero y admiro muchísimo, él lo sabe. Y entonces estoy súper emocionada y sé que al momento de presentarlo ustedes también se van a emocionar muchísimo. Y él tiene mucho que contar, mucha historia, pero sobre todo por la medalla de oro que ganó en México 68. Le doy la bienvenida a Felipe Muñoz el Tibio. Muchas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ti, Sol, por invitarme. Bueno, antes de empezar con toda historia, el hashtag no se les olvide, yo me activo. ¿Cómo es que se activan? Escríbenos por favor en redes sociales. Estamos en Facebook, en María del Sol RL, en Activa tu Vida con Sol, en Twitter @María del Sol RL y en Instagram María del Sol 16, para que nos estén escribiendo, nos dejen sus comentarios de la entrevista y también si ustedes lo que quieran decirle también a Felipe Muñoz el Tibio, pues este es el espacio, hashtag yo me activo. Ahora sí, tenemos mucho que platicar, mucho que contar. Estamos muy felices porque el jueves pasado te nombraron como Premio Nacional a la mejor trayectoria deportiva. Este premio lo otorga pues la SEP, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Bueno, entra una comisión, ¿no? Que quienes ponen como candidatos a todos los que en toda su trayectoria o durante el año tuvieron un buen recorrido, como entrenadores también. Hay muchas categorías. Ahorita vamos a ir platicando un poco de esto, pero felicidades. Muchas gracias. Fue un jueves de doble noticia porque te otorgaron el premio, pero también te dieron algo muy valioso que también vamos a estar mencionando, que es esto, pero paso por paso. Es que yo me emociono mucho, pero bueno, Felipe, cuéntanos cómo fue que tú te activabas cuando eras niño, cómo es que salías a la calle a jugar y con quién jugabas. Bueno, yo tengo la fortuna de que mis padres siempre me inculcaron la actividad deportiva. Nosotros nos gustaba hacer cualquier cosa de deporte, o sea, desde correr, salir al parque, jugar fútbol, lógico, básquetbol, lo que se pudiera. Tuve la suerte, repito, de que me inscribieran en un club cerca de la casa, el Club Vanguardias, que es un club de católicos, de padres y de curas católicos, que el objetivo principal era el catecismo, pero tenían ellos unas instalaciones deportivas grandes, bonitas. Entonces, pues ahí me escribieron para las dos cosas. Primero para el catecismo y también para poder tener actividad deportiva. Y hacíamos de todo. Ahí tenías equipos de gimnasia, equipos de básquet, de vóley, y había una alberquita de 18 metros en donde pues era lo que más me gustaba. El agua siempre me llamó mucho la atención y pasaba más tiempo yo ahí, supuestamente en el equipo, así decíamos, pero éramos 10 muchachitos, 10 niños que estábamos más tiempo en el chorro del agua caliente que en otra cosa, pero pues éramos del equipo de ahí del Vanguardias. De Vanguardias. ¿Y cuándo fue tu primera competencia como formal dentro del equipo? Había varias competencias internas que organizaba el salvavidas del club. No teníamos ni siquiera un instructor, era un salvavidas, el señor Arturo Rivera, que era una persona muy entusiasta. Nos mantenían los muchachos siempre motivados, nos platicaba de diferentes competencias que había. Fíjate que él fue el que me inició en el gusto por las competencias, porque me explicó primero, oye, mira, están los juegos nacionales, pero ahí están los juegos distritales primero, hay que ganar tu lugar en el equipo. O sea, nos enseñó todo el procedimiento que teníamos que hacer y nos motivó mucho a nosotros. Pero esto se unió mucho cuando fue en 1963, ya te estoy hablando hace tantos años, cuando nos enteramos que México iba a ser la sede de los Juegos Olímpicos. Yo creo que en ese entonces todos los niños de México y principalmente de la Ciudad de México nos entusiasmamos mucho por eso. Los Juegos Olímpicos en tu ciudad, o sea, no solamente en tu país, en tu ciudad. Entonces todos estábamos muy entusiasmados. En las escuelas no se hablaba más que de eso, en los niños nada más decíamos, bueno, ¿en tú qué vas a participar? O sea, como si ya nada más era irse a inscribir.
No, pues yo voy a competir en atletismo, yo voy a competir en fútbol, y a mí me preguntaron, no, yo voy a competir en natación. Desde ahí, cuando ganamos la sede, yo creo que México cambió en general con toda la juventud y la niñez, porque nos vimos ya compitiendo en unos Juegos Olímpicos, y más te digo, más en tu país. De ahí tenía yo apenas 11 años, 10 años, 11 años, y empecé a buscar información sobre qué eran los Juegos Olímpicos, cómo se hacían, gracias a mi madre principalmente, que me decía, mira, lee este libro, conseguí esta información. Mi mamá de padres griegos, pues se sentía muy orgullosa y me decía, los griegos inventaron los Juegos Olímpicos. Eso me entusiasmó todavía mucho más. Y fue como empecé a iniciarme directamente ya en la actividad deportiva y en la actividad física principalmente. Fue cuando también ya me dijeron, tienes que dedicarte específicamente a un solo deporte. Y siempre me ha sido la natación, para mí no fue ningún conflicto. Inmediatamente dije, la natación va a ser mi deporte. Estamos hablando que cuando tú te enteraste, todavía eras un niño. Cuando te enteraste que México iba a ser sede de los Juegos Olímpicos 68, ¿tenías 11 años, 12? 11 años tenía. 11 años. ¿Qué gran impacto puede causar a un niño de 11 años unos Juegos Olímpicos? O sea, a mí me hubiera gustado mucho poderlo vivir en mi país y saber esa emoción que tú dices, y qué bonito que tu mamá, o sea, viera esa emoción que tú traías y que aparte te pusiera el material para que te informaras más, que tenía una historia, que tenía un nacimiento en los Juegos Olímpicos, cuál era su origen, porque muy pocos lo sabemos, ¿no? O sea, que viene de Grecia, de Atenas, y de hecho yo quiero conocer Atenas por eso mismo, para saber de dónde fue que nace todo esto, ¿no? Y entonces tú decides a los 11 años, natación. Sí. Y ya desde ahí dijiste, me caso con la natación, ¿y no hiciste otro deporte? Sí, te digo, practicábamos fútbol, gimnasia, básquet, vóley. Pero a la par, con la natación. Con la natación, porque era parte del club. O sea, había una serie de actividades que las tenías que hacer. O sea, para mí no había ningún problema, era como si ahora te toca tu clase de frontón, o tu clase de natación, o tu clase de básquet, y aquí hay juegos, y todo era parte del mismo desarrollo. Eso hizo que todos los niños de mi edad pues tuviéramos cierta flexibilidad y ciertas actividades muy abiertos. O sea, conocíamos los deportes, jugábamos los deportes, conocimos de las reglas, aprendimos mucho de eso, y yo creo que eso fue para mí muy importante como una base. Pero te digo, como yo estaba todo México, o sea, todos entusiasmadísimos que los Juegos Olímpicos iban a llevar a cabo en México. O sea, la verdad no había niño en México que no se veía ya con un uniforme verde, blanco y rojo compitiendo por México. Entonces era una fiebre lo que se vivía. ¿Cuánto tiempo antes de celebrarse los Juegos Olímpicos fue que traían esta fiebre? Pues fue exactamente desde que se supo en 1963, a principios de 63, cuando todo México empezó a tener esa fiebre, pero no solamente los que queríamos participar deportivamente. La gente, toda la gente, los adultos inclusive, que sabían que ya no tenían oportunidad por la edad principalmente de participar, también querían hacer algo por los Juegos Olímpicos. O sea, todo México verdaderamente se volcó a buscar qué hago para que vean que mi país puede. Te voy a decir por qué, porque hubo una campaña que creció en el mundo donde cuando se supo que México iba a ser la sede, el mundo empezó a llamarle la atención. México, decían, acuérdate que iba a ser el primer país de Latinoamérica que iba a hacer unos Juegos Olímpicos. Sí. El primer país de habla hispana. Sí. Los Juegos Olímpicos siempre se habían llevado a cabo en países desarrollados y México no lo era. Era un país en vías de desarrollo. Entonces, el mundo empezó a hacerse preguntas hasta tontas. Por ejemplo, decían, en México habrá camas, porque en petates y en hamacas no van a poder dormir los deportistas. Eso lo leíamos en la prensa y la verdad, tanto yo como todo mundo, o todos los mexicanos, yo me sentí ofendido de que pensaran que en México no había camas. O sea, imagínate que pensaban en eso.
pensaban y decían, ¿serán capaces los mexicanos de organizar un evento de esta magnitud? Porque estos son Juegos Olímpicos, esto no es cualquier fiesta, estos son Juegos Olímpicos. Entonces eso hizo que todo México realmente sintiera el amor, el cariño por el país y dijeran, bueno, pues les vamos a mostrar que sí seremos capaces y que sí vamos a ser unos Juegos Olímpicos. Y el esfuerzo fue genérico, todo mundo quería que México se viera bien. Se trabajó muy bien, se hicieron unas campañas de desarrollo deportivo, de instalaciones deportivas, bueno, en sí de todo. Se hizo que los mexicanos nos uniéramos para mostrar que sí podíamos hacerlo. Y cuando hicimos los Juegos, cuando llegaron los Juegos, pues literalmente apantallamos al mundo. Y lo sé porque yo lo viví, me decían, bien por ustedes, México, hicieron ustedes unos magníficos juegos, los están haciendo magníficos. Hicimos, te digo, cosas que ya se hacen ahora, pero innovamos en mucho sentido los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, fuimos los primeros Juegos Olímpicos en donde hubo una mascota. Ahora, tú no puedes ir a unos Juegos Olímpicos si no hay mascotas. O sea, si vas a los Juegos Olímpicos y le dices a alguien, ¿cuál es la mascota? O tráeme una mascota. Ya es la mascota. Y la mascota es invención mexicana para los Juegos Olímpicos. Eso y muchas cosas más, que nosotros fuimos los primeros. Lo de la identidad de los Juegos. Los uniformes que traían las edecanes, por ejemplo, era parte de la identidad de los Juegos. La calle, la gente de edad como la mía se van a acordar que, por ejemplo, los postes de luz se ponían de colores de acuerdo al camino que ibas. Por ejemplo, si tú querías ir del centro a la alberca olímpica, seguías los postes que tenían una azul, que estaban pintados una parte de azul. Si querías ir a gimnasia era rosa, al atletismo era amarillo. O sea, era el Waze que tenemos ahora, pero lo seguíamos a base de postes. No tenías ni siquiera que preguntar para dónde está la alberca olímpica. Siga los postes azules, o siga los postes amarillos si usted quiere ir a Seúl, o siga los postes verdes, o siga esos postes. Eso causó una impresión enorme. O sea, la gente que venía y no hablaba español no tenía ni siquiera que preguntar. Decían, para allá es, mira, pues están los colores. Y había postes de muchos colores donde te guiaban. Eso, te digo, es el Waze de ahora. Claro. Y lo hicimos hace 50 años. Pues fueron unos Juegos Olímpicos innovadores. O sea, porque como tú dices, ¿no? Sorprendió a nivel mundial estos Juegos por toda la logística, pero además el diseño. O sea, eran unos Juegos Olímpicos con diseño. Lo que tú decías, el uniforme de las edecanes que ahorita lo replicaron o lo replican las edecanes del maratón de cada año en la Ciudad de México, ¿no? Siempre están así vestidas con México. No, bueno, no México 68, pero sí la M. La M y las otras líneas que van abajo de las letras. Exactamente, el logo de México 68, o sea, que lo hizo este arquitecto mexicano, no recuerdo su nombre. Ramírez Vázquez. Ramírez Vázquez, que o sea, hasta la fecha todo el mundo un genio. Exactamente. O sea, cómo une los aros olímpicos con el número 68 y también las letras de México. O sea, hasta ahorita es un icono que se quedó como una identidad de México. Pero fuimos los primeros en hacer eso en unos Juegos Olímpicos. Ahora todos los hacen. Sí. Ahora ves los logotipos, las mascotas y todo, pero en México lo inventó un grupo de gente de mexicanos que fueron los que lo hicieron. Eso es magnífico. México fue el primer país, por ejemplo, donde se llevaron a cabo los exámenes doping. Y los hicieron laboratorios nacionales, laboratorios mexicanos, fuimos los primeros. Sí. O sea, hicimos tantas cosas que fuimos los primeros, que ahora la gente dice, pues es normal, sí, pero se le ocurrió a un mexicano. Exactamente. Entonces los juegos fueron magníficos, magníficos. Literalmente, repito, apantallamos al mundo y me siento muy orgulloso de decirlo, porque lo veía y la gente decía, bien por ustedes, mexicanos. Claro, claro. Y tú, como atleta en ese tiempo, ¿cómo es que los viviste? Porque como atleta no puedes vivirlo como un espectador más.
¿Sí me explico? O sea, tú no fuiste y estuviste en la tribuna, no pasaste por las calles como de, ay, de aquí me voy a complejo de gimnasia y de aquí me voy a natación, porque tú fuiste un atleta, o sea, tú te ibas a la villa, al comedor, pero olímpico. ¿Cómo es que tú los viviste? Bueno, estaba viviendo un sueño. O sea, la verdad es de que eso es para un deportista. Tener la oportunidad primero de ganar tu lugar para representar a tu país, de cualquier país que seas, ya te sientes muy motivado, muy orgulloso de lo que estás haciendo. Después, imagínate ese orgullo que yo tenía de haber ganado ese honor de estar representando a México, de que en mi país se llevara a cabo eso, más honor todavía me sentía. De escuchar los comentarios de los mismos deportistas o de gente de visitantes, turistas o la misma prensa, de bien por ustedes mexicanos, qué bien les está saliendo. O sea, de escuchar todo eso, pues me sentía como un pavo real, no cabía, y yo y todo México, todos nos sentíamos bien, porque les mostramos al mundo que sí éramos capaces de hacer un evento, no como cualquier país de ellos, mejor que ellos. Así lo hicimos. Todavía se mantuvo mucho tiempo hablando, muchos Juegos Olímpicos después, que intentaron hacer lo mismo que nosotros y no pudieron. Y se acordaban y decían, ¿cómo lo hicieron? Me acuerdo, por ejemplo, que los alemanes en Múnich, 4 años después, ellos intentaron hacer una cosa que se hizo en México, que se lo exacto, y era la puntualidad de los eventos. Antes no se podía poner exactamente a qué horas era la competencia. Nosotros fuimos los primeros. Recuerdo que todos los programas venían bien marcados, la hora de las finales o la hora que iniciaba tu competencia. En mi caso decía, final 200 metros pecho, 22 de octubre, 19:56, decía, 19:56 horas. Y a las 19:56 yo estaba parado en el banco de salidas. O sea, era de una forma tan exacta que ahora dices, bueno, cualquier computadora lo hace. En ese entonces, no. La computadora que había en México, la más pequeñita, cabía en un edificio, apenas. Y no había. O sea, eran cosas que hicimos nosotros. Se sentaron mexicanos con cronómetros a calcular el tiempo, a estimar toda la organización, la logística que se hizo, fue bien pensada. Digo, ahora lo hacen las computadoras. Los alemanes, repito, quisieron hacerlo 4 años después, no pudieron. Ellos se atrevieron también a poner la hora. Decía, final 200 pecho, 19:56. O se les iba antes, 10 minutos, o se les iba después, 15 minutos. Y decían, es que no podemos. ¿Cómo le hacían ustedes? A mí me lo dijeron, yo competí en Múnich después. Me decían, ¿cómo supieron esto? ¿Cómo hacían estos cálculos? Entonces, eso te digo, era parte del orgullo que teníamos nosotros. Ay, no, qué padre. A mí me lo cuentas y me da emoción. Y no es la primera vez que me lo cuentas, pero siempre es tan rico escuchar esto, porque vivir unos eventos así, ya sea como atleta, como espectador, como aficionado, como lo que tú llames, es tan bonito. Yo creo que inexplicable y más como atleta. Ahora vamos a la parte más rica. ¿En qué momento es que te dicen Felipe Muñoz, seleccionado? Y de ahí, ¿cómo es que te vas preparando física, psicológicamente, hasta emocional? Porque la emoción te puede traicionar para estar en la competencia. ¿Y cómo fue que tú dijiste, me vale que yo no sea el favorito, porque no eras el favorito, pero de repente pasa algo tan maravilloso? Mira, yo creo que fue un conjunto de muchas cosas que afortunadamente se hicieron para mí. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos, digo, al ser no solamente en mi país o en mi ciudad, soy nativo de la Ciudad de México, la alberca olímpica estaba a 10 calles de donde yo vivía. O sea, los Juegos Olímpicos me cayeron en la cabeza, literalmente. O sea, tenía la edad perfecta para eso, tenía 17 años. Estaba muy motivado por eso, el gobierno, el pueblo en sí, todo el mundo quería que México se viera bien, entonces todos se esforzaban, todos te ayudaban para que te vieras bien, para que mostráramos que podíamos. Todos manteníamos las calles limpias, nadie veía papeles porque los levantábamos, o sea, nos sentíamos orgullosos de lo que estábamos haciendo, todos querían
que México se viera bien. Y eso se conjugó no solamente en mi favor, sino en todos los 300 otras deportistas que tuvimos el honor y la oportunidad de representar a México. Todo eso nos ayudó. Entonces queríamos tener buenos resultados y empezamos a tener buenos resultados. Te digo, todo eso se conjugó. Yo recuerdo que una de esas cosas fue que se contrató a un gran entrenador, que fue el que nos trajo a nosotros en natación, el norteamericano Ronald Johnson, que él hizo no solamente un programa especial, sino un sistema, creó un sistema para México, para nosotros, igual que tenían los australianos o los americanos o los rusos, y eso nos hizo que entrenáramos igual que ellos o más fuerte. Entonces llegamos al tú por tú. O sea, eso se conjugó mucho y eso fue gracias a un esfuerzo del gobierno en contratar, no solamente en hacer instalaciones de primer nivel, sino en contratar entrenadores de primer nivel. Y eso nos hizo que nos subiéramos nosotros también. O sea, tantas cosas que se conjugan que hacen que tengas buenos resultados. Desafortunadamente, después de los Juegos ya no se pudo seguir y sí nos afectó mucho. Pero estamos hablando que fue un proceso, porque cuando tú te enteras y te motivas tenías 11 años y cuando ya fuiste a la selección era 17 años. O sea, también no es de, ay, ya quiero ser el mejor nadador y ya mañana me aviento a la piscina. No, es el proceso, entrenamiento, ver si también es tu deporte, porque por más que te guste, a lo mejor tu físico, tu complexión nomás no da. Sí, eso es natural. ¿Sí? Si tú quieres ser deportista, por ejemplo, si un levantador de pesas que tiene los brazos cortos, que es más ventaja, quiere ser nadador, pues va a tener desventaja. O un nadador como Michael Phelps, que tiene unos brazos más largos de lo normal, quiere ser pesista, pues nunca va a poder porque se le van a romper los brazos al tratar de levantarlo. O sea que el físico debes de acomodarlo de acuerdo al deporte que tienes esa característica. Exacto. Y es más fácil, lógico, o sea, te puede ayudar mucho eso. Sí. Y entonces aquí, ¿cómo es que te dicen en qué competencia fue que tú te ganaste tu lugar a los Juegos Olímpicos? Fue un proceso, porque tú sabes que lo que se conoce como el ciclo olímpico, donde se inicia con los Juegos Centroamericanos, que son 3 años antes de los Juegos Olímpicos, sí, 3 años. 3. Después los Juegos Panamericanos y después ya los Juegos Olímpicos, ese es el ciclo olímpico. Entonces tienes que ganar tu lugar. Primero yo lo tuve que ganar en el club donde yo nadaba, que era el Seguro Social. Ya cuando yo empecé a entrenar en serio, ya estaba yo en el Seguro Social. Después pasamos ya directamente a la preselección nacional y nos fuimos al CEDOM, al Centro Olímpico, que fue una instalación que se hizo ex profeso para prepararnos los mexicanos a los Juegos Olímpicos. O sea que eso también nos ayudó mucho. Ahí fue donde traían a los entrenadores internacionales. No solamente en natación, en clavados, en waterpolo, en todos los deportes había entrenadores internacionales y los mejores entrenadores nacionales, pero bajo el control y la dirección de siempre un técnico internacional. Entonces todo esto se hacía. Después venían los campeonatos nacionales, después venían los campeonatos clasificatorios, para ya sea centroamericanos o panamericanos, y así es como un proceso, no es solamente una competencia, son muchas competencias donde que te vas van sumando, sí. vas sumando puntos y ya al final es... Y en el transcurso del tiempo, no te digo, no es ni siquiera el mismo año. Ok, los centroamericanos que tú participaste, ¿dónde fueron? No participé, me ganaron. Yo para los Juegos Centroamericanos yo tenía 15 años y fueron en Kingston, en Jamaica, no pude, no califiqué a esos Juegos. Quedé en cuarto, quinto lugar. Estaba bien, yo estaba contento, pero no califiqué. Después fueron los Juegos Panamericanos en 1967, en Winnipeg, en Canadá. Ahí sí califiqué, ya califiqué en primer lugar y ya pude ir a los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos quedé en sexto lugar y séptimo. En sexto en 200, séptimo en 100. Pero eso fue ya un año antes de los Juegos Olímpicos. Y ya después los Juegos Olímpicos el año 68. Un año después. Ok, para recapitular, quinto lugar, centroamericanos, que no pasaste, bueno, no fui. No fuiste, en panamericanos séptimo, sexto, y después, ¡fum!, como clavado, primer lugar. Sí. Cuando te dicen, vas a participar en los Juegos Olímpicos de tu país, ¿qué pasa? Bueno, no solo yo, cuando ganamos el lugar,
la selección de México éramos 34, 36 nadadores, no recuerdo, creo que fuéramos 36, los que quedamos ya dentro de la selección, pues estábamos felices, todos, de que íbamos a representar a México, de que íbamos a convertir en realidad nuestro sueño, que todos nos veíamos, te digo ya, con un traje de 3 colores, verde, blanco y rojo, parado en una competencia. Todo eso lo habíamos soñado, no yo, todos los teníamos ese sueño, y pues estábamos felices, realmente felices, y teníamos que cuidarnos bajo las mismas indicaciones de Johnson, porque siempre nos traía muy cortitos con los entrenamientos. Yo era un joven travieso que hacía de repente travesuras, siempre, afortunadamente, por la guía de mis padres, de mi madre y de mi entrenador de Johnson, que me tenían, cálmate Felipe, hay que cuidarte, no corras, nada, o sea, haz esto. Y esto, te digo, fue parte de la fortuna que tuve yo de que me ayudaran para hacer lo que fui. Ay, qué padre. Y ya estando, vamos a saltarnos hasta ese día mágico. Ya estás en la cámara de llamado, y bueno, la cámara de llamado es cuando ya anuncian la siguiente Competencia. La siguiente competencia. Entonces los 8 que van a salir ¿cómo se dice? ¿Al salto? Bueno, ya sales a la competencia. A la competencia, pues ya tienen que estar ahí súper concentrados y todo, ¿no? ¿Cómo es que con toda la porra, con las gradas de la alberca olímpica Francisco Márquez, o sea, todo estaba lleno, porque iban a ver a Guillermo Echeverría, ¿no? Bueno, Guillermo había roto el récord del mundo 2 meses antes o 3 meses antes, y la verdad era el favorito para poder ganar una medalla de oro por parte de México. Él nadó el 26, a mí me tocó el 26 o el 25 de octubre, a mí me tocó el 22. Ajá. O sea, todavía faltaban 3 días más para Guillermo. Yo fui primero un poco antes, sí. Bueno, o sea, todas las gradas llenas gritando México, México. Aunque te estén apoyando a México, aunque te estén apoyando a ti, pues tú tienes que desconectarte, porque eso influye para que ganes o pierdas. Pero si tú haces caso a eso, puede perder, sí puedes perder por nada, pero por el público, ¿no? A lo que voy es, escuchabas los gritos, escuchabas tu nombre, ¿y cómo fue que tú te concentraste? Mira, la presión es enorme. Estás en una final de Juegos Olímpicos, para que más o menos te imagines. Es el último evento del día. Nos estaban saliendo los Juegos excelente. El mundo estaba realmente impresionado con México, pero no habíamos ganado medalla de oro. Ya habíamos ganado varias medallas. Sí, ya. Si recordarás, hace rato platicaba con un amigo de nosotros sobre Pedraza, cuando él entra al estadio. Mi tío. Tu tío. Mi tío. Cuando José Pedraza entra al estadio en tercer lugar, atrás de 2 soviéticos, 2 rusos, pero él entra en tercer lugar, y todo el estadio y todos los que estábamos viendo en la tele, pues gritábamos como loco. Alcanza al segundo lugar y casi alcanza el del primer lugar. Se le fue por 1 metro o algo así. Casi nada, para una prueba de 20 kilómetros, pues no es nada. Sin embargo, quedó en segundo lugar, y nos recordamos su gesto de coraje, de ganas que le echó ahí. Y ahí nos quedamos como picados, yo creo que todo México. Después vino Pilar Roldán también en esgrima, donde llega a la final de florete contra una rusa, y casi ganamos también ahí, quedamos con plata. Y te digo, necesitábamos todavía la medalla de oro. Llegó mi oportunidad, entonces yo tuve esa oportunidad de ganar la medalla de oro, y yo creo que fue pues la cerecita del pastel, el punto de arriba, donde ya estábamos satisfechos los mexicanos de que no solamente hicimos unos Juegos Olímpicos para todo el mundo, sino también somos capaces de tener campeones olímpicos y medallistas olímpicos. Y eso, te digo, era parte de lo que todo mundo esperaba, y tenía yo esa suerte. Pero el momento que llega la competencia, yo sabía que podía. Y los nervios, como tú bien lo manifestaste, son muy traicioneros. Si tú no sabes tranquilizarte, si tú no sabes asimilar el momento como debe de ser, se te va los nervios.
y se te puede ir algo que tienes seguro. Yo no estaba seguro, me refiero con los críticos, los profesionales, la gente que sabía, me decía, el mexicano tal vez puede pelear medallas. Ajá, tal vez. Tal vez, estaba en ese tipo. O sea que yo estaba consciente que no tenía nada que perder y mucho que ganar. Eso me ayudó mucho para quitarme la presión. A diferencia, por ejemplo, de Guillermo Echeverría, que tenía todo lo contrario. Él sí estaba marcado como el gran favorito y por mucho para ganar la medalla de oro. Él sí tenía mucho que perder y nada que ganar porque ya le habían colgado la medalla y a mí no. Entonces eso te digo, me ayudó mucho la presión. Me ayudó mucho mi entrenador, que siempre fue una persona, Johnson, que siempre fue una persona que me calmaba y me decía, va a pasar así, así, y así pasaba. Tú tienes que hacer esto, 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 y si lo hacía, me iba bien. O sea, siempre bajo su guía, muy profesional, muy consciente, sabía yo que tenía oportunidad. Él me decía, si tú haces así, que se agarre el mundo, me decía, porque bien puedes ganar. Pero eso lo teníamos entre nosotros. Entonces yo sabía que ese momento había llegado y que si seguía las indicaciones, si podía yo tranquilizarme, podía yo ganar. Pero dentro de mí yo tenía mucha confianza. Yo sabía que podía, había entrenado muy bien, ya le había ganado a algunos de los que habían competido, estaban en la final conmigo, ya los conocía, ya nos conocíamos. Nunca había nadado contra el campeón del mundo, el soviético Kosinski, pero sabía de él, sabía de sus entrenamientos y él sabía de mí. Y yo tenía ya una estrategia que había planeado el entrenador Johnson de cómo tengo que nadar. Y él me decía con estas frases, él es muy veloz, me decía, el soviético es muy veloz, él es una liebre, se va a querer ir al principio. Tú eres el cazador, me dice, tú eres el lobo, tú eres el que va atrás de la liebre. Y la vas a alcanzar al final, no al principio. Piensa eso, o sea, que no quieras comerte al mundo, salir en primer lugar desde el principio, porque no vas a poder, te va a ganar él. Él me decía, mucho cuídate del que va en el carril 3, el que está a tu derecha. El que está a tu izquierda es el americano, me dice, el campeón americano. Dice, él ya te conoce muy bien, él va a hacer tu prueba, él va a nadar igual que tú. Si tú sales rápido, él sale rápido. Si tú sales lento, él sale lento. Él va a tratar de ganarte al final. Dice, porque se siente fuerte también para el final. Pero tú eres más fuerte, me decía. O sea, todo lo que me pasó, me lo platicó él antes. Okay. Si haces así, esto, así va a ser. Y así fue. Entonces, la verdad, cuando yo salgo, abrazo luego a mi entrenador, me acuerdo que me dice, salieron las cosas como te dije. Y le digo, es un brujo, usted coach, le decía. Porque todo lo que me dijo salió bien. Me dice, qué bueno que seguiste las indicaciones. ¿Qué pasa cuando tú llegas al otro lado de la piscina, de la alberca, tocas? Porque cuando tú tocas es cuando ya terminaste tu competencia, ¿no? Sales del agua y ves Felipe Muñoz, medalla de oro. No, yo lo vi mi nombre cuando toqué la pared. Yo volteo al marcador, que estaba a espaldas, y quería yo ver en qué lugar había quedado. Porque al final te das cuenta de que hay muchos ruidos, sabes que vas bien, pero no sabes si vas ganando o no. Hasta que toqué. Cuando toco la pared es cuando yo volteo y veo que tenía un número 1 y un foco rojo, donde significaba que había ganado. Ahí, pero quise brincar, quise también festejar, pero no podía, estaba muy cansado. Y relativamente, pues apenas si me pude agarrar de los carriles para tomar aire y poco a poco empezar a recuperarme. Es que sí, o sea, porque obviamente es una trayectoria donde necesitas explosión, es un desgaste físico, también mental, el ver el que tu liebre va adelante. Sí es un desgaste, pero ya al momento de llegar ahí, pues sí no sabes si recuperarte, festejar, felicitar. ¿Felicitaste a la liebre? Claro, en ese momento le di la mano también a Brian Job, que estaba en el carril 5, y después se las di también ya en la premiación. Ese es el marcador que se ve ahí donde se ve mi nombre, cuando ya había ganado. Mira cómo te van cargando. Sí, claro, estaba muy contento ahí. ¿Tus papás dónde estaban sentados? Mis papás estaban divorciados, entonces mi papá estaba de un lado y mi mamá del otro lado. No es cierto. De veras, pero estuvieron ahí, me fueron a ver, estaba yo muy contento.
bueno, eran parte de mi triunfo, parte de lo que yo esperaba. Desafortunadamente no como yo quería, ¿no? Que estuvieran juntos, pero pues eso ya no podía yo evitar. Claro, pero les diste una gran satisfacción a tus papás y a todo México entero, a toda una nación. ¿Qué sientes cuando te dicen a toda una nación? Pues que yo soy parte de la nación, que soy parte del esfuerzo de todos, que era la punta de lanza, que éramos todos los que íbamos juntos. Y si a mí me tocó hacer esto, y no lo hubiera hecho si no me hubieran ayudado, si no hubiera tenido yo un buen entrenador, si no hubiera tenido alguien que se esforzó porque las instalaciones funcionaran, si no hubiera habido un gobierno que invirtió en las instalaciones, en el desarrollo de los deportistas, si no hubiera tenido a mis padres que siempre me guiaron y siempre me decían, tu sueño se puede hacer realidad, claro. Búscalos, aunque sean muy difíciles. Yo recuerdo las palabras de mi madre que me decía, no es imposible como la gente dice, que es imposible, exacto. Que imposible no es algo que no se pueda hacer, dice, imposible es algo que todavía no se hace, alguien lo va a hacer. Claro. Entonces tú puedes ser el que logre lo imposible y va a dejar de ser imposible, porque ya lo hiciste. Claro. O sea, antes era imposible ir a la luna y ya fuimos a la luna, antes era imposible que alguien se moviera un vehículo a más de 100 kilómetros por hora y ahora van a 400 kilómetros claro. por hora. O sea, lo imposible no es que no se pueda hacer, lo imposible es que todavía no se hace. Claro. Oye, y yo me salté acá algo también que es tan bonito y se me fue porque estoy muy emocionada. Quería que nos contaras la historia, pero también es una emoción en la inauguración desfilar con tu delegación. Cuéntanos esa emoción, esa locura que se vive. Bueno, primero estábamos viendo que se estaban cumpliendo en realidad nuestros sueños. Imagínate los 300 deportistas mexicanos que estábamos ya uniformados de blanco, porque era nuestro uniforme, un traje blanco muy bonito. Íbamos a desfilar en el estadio de Seúl, éramos la última delegación, siempre en los Juegos Olímpicos el país sede es el que desfila al final. Entonces, de verdad estábamos muy motivados, orgullosísimos todos de lo que estábamos haciendo, sí. Y que había llegado ese momento que indirectamente estuvo a punto de no llevarse a cabo, también por diferentes situaciones sí, políticas que existieron, pero que se llegó el momento afortunadamente y estábamos todos, digo, contentos de lo que estábamos viendo. Y que el mundo nos estaba observando y que teníamos oportunidad también de mostrar al mundo que podíamos. O sea, como yo estábamos todos nos sentíamos muy contentos y orgullosos ahí. Qué bonito, qué bonito. De aquí nos tenemos que ir más rápido porque si no el tiempo se nos va a acabar. De aquí, ya fuiste medallista México 68, medalla de oro, el único. Enseñas a los mexicanos que los sueños se pueden cumplir, hasta el día de hoy sigues con eso porque los sueños se pueden cumplir y te vas a Estados Unidos a estudiar, ¿estudias allá economía? No, comunicación. Comunicación, sí, porque, estudias allá comunicación y después de allá, es que es un salto muy grande el que voy a dar, te regresas para acá y el primer trabajo en alguna institución deportiva, ¿cuál fue? ¿Fue el CODEME o...? No, fíjate, yo cuando regresé de Estados Unidos, terminé mi carrera, pues la verdad, no, como cualquier muchacho que acaba de terminar la universidad, estás poniendo tu currículum en diferentes áreas para ver dónde consigues trabajo. Yo conseguí trabajo en el Seguro Social, fue la alberca de la unidad Cuauhtémoc, que me ofreció un trabajo, ahí estuve como entrenador y jefe de actividades acuáticas, pero por poco tiempo, solamente como 4 o 5 meses, porque después me ofrecieron ser el subjefe de Relaciones Públicas del comité organizador de los Juegos Panamericanos de México, de la Ciudad de México. Entonces ahí fue directamente don Mario Vázquez Raña, que era el presidente del Comité Olímpico y presidente del comité organizador, quien me invitó a participar con él. Estoy muy agradecido porque me abrió unas oportunidades muy grandes y me fui de subdirector de Relaciones Públicas. Y aparte te da un súper mega puesto, o sea, el sueño de cualquier atleta y que aparte estudió que le gustaría trabajar, ¿no? Bueno, esto la verdad es una gran oportunidad, porque siempre voy a estar agradecido con él desde ese momento y por muchas otras cosas más, pero desde ese momento
Y eso hizo que me metiera ya de lleno en la cuestión organizativa del deporte. Primero te digo, fui como entrenador, que qué bueno que tuve esa oportunidad también, poco tiempo, pero después ya me dediqué más como la actividad ya de organización de eventos. Ahí fue donde después de los Juegos Panamericanos, concluyen los Juegos, y me ofrecen un trabajo en la delegación Benito Juárez. Ahí fui yo jefe de actividades deportivas, o sea, el responsable del deporte en la delegación Benito Juárez. De ahí me fui a la delegación Cuauhtémoc, que estuvo otros años, y después a la delegación Venustiano Carranza. O sea, tuve esa experiencia que para mí es magnífica, porque conoces el problema del deporte del municipio desde hasta abajo. Exacto, desde hasta. Te faltan 13 delegaciones para terminar de conocer. Con tres estoy muy contento por la experiencia que adquirí. Después ya de ahí ya me fui, estuve un año en la subsecretaría del deporte, y después ya me fui a Estados Unidos, me ofrecieron un trabajo en Estados Unidos, ya en mi profesión, fui director de noticias de un canal de televisión en Los Ángeles. Ahí estuve nada más 6 años. Nada más. Después regresé a México y tuve la oportunidad de buscar la candidatura de diputado por el Distrito 36 aquí en la Ciudad de México, la cual la gané, la diputación, fui diputado, después fui presidente de CODEME durante 6 años, después fui presidente del Comité Olímpico durante 12 años y volví a ser diputado después por otros 3 años al término de mi periodo con el Comité Olímpico. Y desde hace 2 años estoy ahorita ya tranquilito, sin mucha actividad. No, pero que vamos a empezar con una actividad, porque lo que lo que viene en diciembre, y viene un año donde no te voy a soltar. O sea, porque aparte de que va a ser el festejo de los 50 años de México 68, pues ya quedamos que vamos a hacer la gira para presentar este tesoro que tenemos acá, que ahorita vamos a hablar de él, y los diplomados que ya estamos haciendo, porque en el diplomado de Política Pública y Administración Deportiva fue donde conocí a este maravilloso personaje que yo admiro y te quiero muchísimo, y entonces ya vamos a empezar a hacerlos en la Asamblea Legislativa, ¿verdad que sí? El próximo año. Y vamos a anunciar a este bebé, este hermoso bebé, que ya es mío. Tirarle al sol, Memorias de Felipe El Tibio Muñoz, campeón olímpico Natación México 68. Cuéntanos rapidísimo cómo fue que salió esta idea y esto que está recién calientito. Pues apenas salió el jueves de la semana pasada. Este es lo que me puse a hacer en estos 2 años que estuve tranquilo en la casa. Me puse a escribir mis memorias y ahí platico mucho lo que me acabas de preguntar tú, mucho de lo que me acabas de preguntar. Cómo es de que los Juegos Olímpicos llegaron a México, cómo es que empecé yo, cómo me motivó eso, las palabras y la guía de mis entrenadores, de Johnson y de mis padres, cómo seguí todo eso. Yo espero que este libro le sirva a algunos jóvenes deportistas o a algunos padres que quieren motivar a sus hijos de una experiencia real que me pasó, te digo, que la podemos llevar a cabo. Yo soy una persona normal, común y corriente, no mido casi 2 metros como Michael Phelps o nada, sino se conjugaron muchas cosas en mi favor que se pueden volver a conjugar en el favor de los muchachos. En México hay mucho talento deportivo que a veces se pierde, o la mayoría de las veces se pierde por no tener una oportunidad o por no saber cómo. Y yo espero que si alguien lee el libro pueda motivarse y pueda pensar que es posible ser campeón olímpico, es posible ser campeón panamericano, centroamericano o campeón de tu cuadra, si verdaderamente te esfuerzas. Con los ejemplos que tengo aquí, de veras espero que algún muchacho se motive lo suficiente y que logre sus sueños de la misma forma que los logré yo. Claro, y que los sueños sí se cumplen, los sueños se vuelven realidad siempre y cuando los pongas aquí y trabajes en ellos. Vamos a estar haciendo una gira para las universidades, instituciones deportivas de tiempo libre, en varias instituciones para anunciar tu libro, donde la gente que lo quiera ahí puede ir, conseguirlo, comprarlo, tomarse una foto contigo y que tú les firmes el libro, ¿verdad? Con mucho gusto. Y vas a anunciarlo el libro. El 29 de noviembre será la presentación ya oficial del libro. La voy a llevar a cabo en la Feria del Libro de Guadalajara. En Expo Guadalajara, el 29 de noviembre
a las 18:30 horas. Allá estaré. Súper, así que los que nos están viendo en Jalisco, de Guadalajara, Zapopan, pues ya saben que la Feria del Libro, ahí va a estar él para que aprovechen y se tomen una foto con él y digan, yo estuve con Felipe Muñoz, el Tibio. Y pues nada, ya no pudimos hablar mucho de tu premio, del Premio Nacional en la categoría a la mejor trayectoria del deporte, ¿no? Y no nada más, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que no nada más te lo mereces por haber sido medallista olímpico México 68, sino por todo lo que has dejado en el deporte, a los que has aconsejado, a los atletas que también has apoyado, porque has apoyado muchísimos, a clavadistas también, en deporte en general, ¿no? La administración que tuviste en el CON fue muy buena, en CODEME también. Nadie es perfecto, hay críticas buenas, hay críticas malas, pero porque así es todo, no le vas a dar gusto a nadie, pero desde mi punto de vista, mi admiración y respeto hacia ti, porque yo platico contigo y eres una persona muy correcta, de las pocas que todavía quedan, porque una, mientras está en el administrativo o en lo público, o lo gubernamental, X o Y, se corrompen, y tú eres una de las personas que no, y por eso yo, o sea, te quiero muchísimo, no voy a cansarme de decir que te quiero mucho y te admiro y siempre la paso muy rico cuando platicamos. Muchas gracias por haber venido el día de hoy, estoy honrada, halagada, todos los invitados que yo tengo siempre son de lujo, pero tú eres de oro. Muchas gracias. Tú eres de oro y pues nada, vamos a trabajar duro el próximo año, o sea, espero que no te aburras de mí, pero vamos a tener un 2018 con todo y acuérdense, les voy a estar haciendo mención de las fechas donde vamos a estar aquí enseñando esta maravilloso bebé que es del Tibio, porque y después yo creo que va a venir una segunda edición donde nos platiques de tu premio para adelante, ¿sí? Pues te agradezco mucho el haber estado acá. Muchas gracias, Sol, de veras. Te felicito por tu programa. Ay, muchas gracias. Y pues gracias a nuestras visitas y amigos, y gracias como siempre a Iván por estarnos apoyando. Nos vemos el próximo lunes en Activa tu Vida con Sol. Un beso.